muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este conversatorio donde hablaremos acerca del templo, de sus ordenanzas y qué afortunados son ustedes ahora de tener el templo cada vez más cerca y de esa oportunidad de poder realizar y participar más activamente en las ordenanzas del Señor. Hemos titulado esta presentación ¿Quién subirá al monte del Señor? Nosotros consideramos que mayo en especial es un mes afortunado y que debería ser recordado con mayor amplitud, no solamente por la restauración del Socio, sacerdocio, es lo que estoy viendo. sino porque el 4 de mayo de 1842 fue un día sagrado para los propósitos de la restauración. Ese día, en la casa de José Smith, lo que se conocía como la tienda de los ladrillos rojos, en la parte del aposento alto, se presentó por primera vez la investidura a los santos. Y esa presentación de la investidura fue registrada por el elder William Richards, que anotó lo siguiente. Él llevaba el diario del profeta José Smith y escribió el diario como si el profeta lo hubiera redactado. Y dice, pasé el día en la parte superior de la tienda, en la oficina privada, llamada así porque en él se guardan mis escritos sagrados, donde traduzco registros antiguos y recibo revelaciones, y también en la oficina comercial general o el salón de la logia donde la fraternidad masónica se reúne ocasionalmente por falta de un lugar mejor. En consejo con el general James Adams de Springfield, el patriarca Hiram Smith, los obispos Newell K. Whitney, George Miller, William Marks, William Law y los presidentes Brigham Young y Heber C. Kimball, con esos hermanos instruí en los principios y el orden del sacerdocio, y recibieron sus lavamientos, funciones, investiduras y comunicación de llaves pertenecientes al sacerdocio arónico y así sucesivamente hasta el orden más alto del sacerdocio de Melquisedec, estableciendo el orden perteneciente al anciano de Días y todos los planes y principios por los cuales cualquiera puede asegurar la plenitud de esas bendiciones que han sido preparadas para la iglesia de primogénito y subir y morar en la presencia de Dios, el Elohim, de los mundos eternos. Y así fue como el profeta José Smith por primera vez instituyó el antiguo orden de cosas y preparó a los santos para recibirlos en ese momento. Más adelante, las hermanas tuvieron también la oportunidad de recibir esas ordenanzas y el 28 de septiembre de 1843 fue la hermana Emma Smith la que primeramente recibió sus investiduras y también recibió la plenitud de sus bendiciones de sacerdocio junto con su esposo. No obstante, durante ese tiempo, el profeta José Smith predicó diversos sermones y trató de que los santos se prepararan para recibir esas ordenanzas. Tan pronto como el templo estuvo disponible, los santos tuvieron la oportunidad de recibir sus investiduras y recibir, en algunos casos, la plenitud de la bendición del sacerdocio y prepararse más adelante para salir al desierto. Entonces, por eso mayo, 4 de mayo de 1842 debe ser una fecha importante para los santos de los últimos días. El profeta José Smith deseaba que cada hombre, cada niño, en ese entonces, cada miembro se pudiera preparar para recibir la investidura. Y si ustedes le dan seguimiento a los sermones que dio el profeta José Smith de 1842 hacia su muerte, el profeta José Smith de 1842 a 1844 se enfocó en preparar a los miembros a que recibieran la plenitud de sus ordenanzas a través primeramente de la investidura y el sellamiento de las familias. Y todos los sermones que ustedes pueden encontrar van a hablar acerca de los requisitos, de la preparación de esas ordenanzas y de que los miembros deberían de reunir en uno sus esfuerzos por edificar lo más pronto posible el templo y con ello recibir sus bendiciones. El profeta José Smith, desde el proceso de la restauración en adelante, siempre tuvo el enfoque de que los hermanos recibieran la investidura de una manera completa. Ya en 1830, cuando él recibe la revelación que conocemos como
el libro de Moisés. El enfoque de la misma está centrado en que nosotros podamos recibir la plenitud de las bendiciones de nuestro Padre Celestial y de ser investidos de lo alto. Entonces, si ustedes recordarán, eh, el libro de Moisés nos plantea eh, los elementos claves de lo que es la investidura. Es decir, se trata de una revelación personal que recibe el profeta Moisés. Al profeta se le muestra el plan, le presentan la creación del cielo y la tierra y cómo puede estar unido el cielo y la tierra. El profeta asciende a una montaña que no es identificable y es trasladado por el Espíritu a fin de poder recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial y finalmente habla con él cara a cara. También se le da el poder para discernir a Satanás y posteriormente se le da el poder para que a través de su investidura él pueda expulsar a Satanás y nos presenta más adelante este, los elementos o los principios por los cuales esa tierra fue creada. Entonces, en la narración del libro de Moisés tenemos lo que llamamos la estructura preformativa de toda la investidura. No es el único libro de las escrituras que contiene los elementos claves de la presentación de la investidura, pero creo que cada santo de los últimos días tendría bastante beneficio en prepararse para ir al templo, el poder leer el libro de Moisés con una clave, como una clave de preparación para recibir sus propias investiduras. Y precisamente a través de esta revelación y de las revelaciones que Moisés recibió, fue que se pudieron elaborar los templos y las ordenanzas que fueron preparatorias para los israelitas y también para nosotros. El presidente Brigham Young señaló que no hubo la oportunidad de que los israelitas tuvieran la plenitud del sacerdocio debido a que se negaron a ver a Dios y prefirieron que tuviera un intermediario. Y el propósito de toda investidura es que nosotros podamos llegar a ver a Dios, pero sí reconocemos que la estructura del templo y los elementos que en él subyacen representan los elementos por los cuales nosotros podemos prepararnos para recibir nuestra investidura. Entonces, Javier va a hablar un poco de esos elementos que tienen que ver con la estructura del templo, con la simbología asociada a ello y cómo podemos prepararnos en ese estrecho vínculo para recibir nosotros nuestra propia investidura. Sí, gracias. Para empezar, yo creo es muy importante, voy a hablar sobre ciertas simbologías o ciertos simbolismos que pueden abrir los ojos de nuestro entendimiento eh, sobre lo que hay en el templo, ¿no? El primero es el cubo, el lugar importante que juega esta figura geométrica en toda la simbología del templo es muy impresionante. Hay que recordar que las medidas del lugar santísimo fueron reveladas a Moisés en una visión mientras se encontraba en el Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo el 8 y 9. Y después este mismo modelo con todas las medidas y todo que el Señor le revela, lo tenemos en Primera de Reyes 6:20 con el Templo de Salomón. Se vuelve a usar este mismo modelo. Y aquí se menciona que había 4 columnas y bueno, si ustedes leen estos versículos, te habla de que se forma un cubo. Aquí como se ve es el cubo del lugar santísimo, ¿no? Se ve esta estructura y las medidas son exactamente iguales de ancho, de longitud y de volumen, ¿no? Entonces había 4 columnas. Las escrituras nos dicen que había eh, 4 columnas y por ende había 3 entradas. Ahorita les voy a mostrar otra imagen donde se va a ver de una manera más clara. Ok, aquí esto es lo que mencionaba. Había 4 columnas, ajá, y había 3 entradas, ¿no? Entonces había un velo entre cada puerta y no se sabe cuál era el número exacto de querubines, porque las escrituras también nos mencionan que tenían querubines,
pero muchos estudiosos y eruditos lo que proponen y lo que la tradición normalmente sostiene es que había un querubín en cada velo, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro pilares que a su vez forman tres entradas, donde hay un querubín en cada velo. Pero, ¿por qué es importante esto? ¿No? ¿O qué tiene de específico el cubo? ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, ok, tenemos lo que es la Nueva Jerusalén, que en la visión tenemos en Apocalipsis 21, del 12 al 13 y del 16. Y nuevamente tenemos que aquí el apóstol Juan ve lo mismo, ¿no? Y dice, tenía un muro grande y alto de 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles y nombres escritos en ellas, que son los 12 tribus de Israel, y al oriente tres puertas, y al norte tres puertas, y al sur tres puertas, y al poniente tres puertas, y la ciudad está sentada en una forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura, el cual midió una altura de la caña, 12.000 estadios, de la longitud, de la altura y la anchura de ellas son iguales, ¿no? Entonces, básicamente lo que Apocalipsis nos está diciendo es que en esta visión la Nueva Jerusalén también es un cubo perfecto, ¿no? Estas medidas son exactamente iguales. También hay tres puertas en cada uno de sus lados y hay un ángel en cada una de sus puertas, ¿ok? Entonces, bueno, nos puede surgir la pregunta, bueno, ¿esto es una coincidencia o es un patrón? Eh, Porque además no solo tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, sino también vamos a tener aquí que cada uno de estos tenía un objeto de valor, un objeto sagrado dentro de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto. Ajá, y el arca del pacto, muchos de los académicos mencionan y hoy en día se sabe que representa el trono de Dios. Ajá. Y el lugar santísimo obviamente representa la habitación del trono del Rey Celestial, ¿no? El lugar, eh, el lugar santísimo representa toda esta habitación y el arca que estaba en el lugar santísimo representa el trono de Dios. Por el otro lado tenemos la Nueva Jerusalén, que cuando Juan vio también el trono de Dios en la Nueva Jerusalén, y también esto va a explicar por qué Juan no vio ningún templo dentro de la ciudad, sino que él ya estaba dentro del lugar santísimo. Entonces vemos estas similitudes y vamos a observar este patrón, ¿no? Que tenemos en las escrituras en el Antiguo Testamento con Moisés, pero también lo tenemos eh, en el Nuevo Testamento con Juan, ¿ok? Pero no solo esto ocurre en el cristianismo en culturas como el cristianismo. Tenemos aquí, por ejemplo, la cava, no sé si alguno de ustedes la hayan conocido, pero eh, la cava está en árabe y significa cubo, ¿no? Y que también, nuevamente, pues, como su nombre lo dice y ustedes lo pueden ver en la imagen, es un cubo. Y para el Islam, eh, representa el lugar sagrado y es una peregrinación religiosa más importante del Islam. Van a la Meca y van a la Kaaba, ¿no? Que para ellos representa la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal y es la al-Qibla, que quiere decir que es hacia donde oran o oran hacia la Meca o hacia esa dirección. Los musulmanes de todo el mundo apuntan hacia la Kaaba, porque para ellos es este lugar o la casa de Dios donde lo divino toca lo terrenal. Como dato curioso, una de las esquinas no sé si se alcanza a ver, pero aquí una de estas esquinas contiene la piedra, la famosa piedra negra, la cual, según la tradición islámica, es un aerolito o un meteorito, si lo podemos ver, llamar así, que el ángel Gabriel le entrega a Abraham o Ibrahim, como ellos lo mencionan, y se dice que descendió más blanco que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán lo volvieron negro, ¿no? Y Abraham y su hijo Ismael lo colocan en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva cava, ¿no? Porque según ellos su tradición, Abraham y Ismael construyen esta cava, ¿no? Y
algo igual que creo que es muy curioso que no conocemos es que en la historia del Islam, Adán construyó el primer santuario con zafiros y rubíes, pero fue elevado al cielo para evitar las aguas del diluvio. Más tarde Dios ordenó a Ibrahim o a Abraham que construyera una piedra, eh, en piedra, una nueva cava en el mismo lugar y que convocase a toda la humanidad para visitarla y ubicarla así en un mismo espacio del corazón del hombre. Y por eso los peregrinos que llegan ahí deben de decir, heme aquí, oh Señor, ¿no? Entonces, esto es más o menos, y es un poco de contexto para que podamos ver que el cubo representa este lugar donde lo divino y lo terrenal se toca, ¿no? Y lo tenemos en estas, si lo podemos llamar religiones abrámicas, ¿no? Eh, entonces, por qué esto es importante? En el Salmo 29:10 tenemos esta escritura: Jehová reina en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Esta es otra forma de decir que el trono de Dios se consideraba estacionado o que estaba sobre un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque en la mitología del antiguo Israel y en otras regiones del cercano oriente te enseñaba que el momento de la creación, eh, había un caos y que Dios conquista el caos o el monstruo del caos, que significaba o que era representado por las olas agitadas o las olas del mar. Ujú. Entonces, en algún momento, de hecho, se llegó a colocar una roca simbólica directamente frente al arca de la alianza, en el lugar santísimo, llamada la piedra fundacional, ¿no? Y esta roca representaba la primera porción de tierra que surgió del mar en el momento de la creación. Ujú. Entonces, por lo tanto, se consideró como el centro del ombligo de la creación y los israelitas creían que servía como una especie de, pues sí, de punto al cual mirar, al cual tener siempre presente, y esto es muy importante que lo tengan en mente para lo que vamos a ver a continuación. Tenemos más o menos como lo que está en la imagen. Está la piedra fundacional, abajo todo es caos, pero el trono de Dios se sienta sobre esta piedra fundacional y nuevamente hay un control y tenemos todo nuevamente de forma más tranquila, ¿no? Una vez que Dios impone el orden. Entonces aquí tenemos nuevamente el lugar santísimo, ¿no? Si aceptamos entonces que el arca del pacto representa el trono de Dios, entonces versículos como los que tenemos en el Salmo 9 del 7 al 8 y el Salmo 96:13 adquieren un significado diferente o adicional que tal vez no lo habíamos contemplado antes. Básicamente lo que mencionan estos versículos es que hay atributos específicos asociados al trono de Dios o a su reinado. ¿Correcto? Entonces, estos atributos que se enumeran en la Biblia o en estas escrituras son justicia, verdad y rectitud. Entonces, por extensión, estos atributos del trono de Dios están conectados con el lugar santísimo o pues la sala donde está el trono de Dios, ¿correcto? Y también juega un papel importante, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el Salmo 15, que probablemente es el que o nosotros estamos más familiarizados con ese salmo. Tenemos el Salmo 15 que era representado o era usado en todo este proceso del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, ya sabemos, fue construido por Moisés y había tres entradas diferentes, veladas, y que surge naturalmente la pregunta: ¿a qué entradas se aplicaban las liturgias de entrada al templo? Porque el Salmo 15 era usado como esto, como una entrada a la liturgia para entrar al templo, ¿no? De hecho, algunos rabinos también sugieren que se usaba el Salmo 24, aparte del Salmo 15, para estas entradas al templo, ¿no? Y aquí les voy a leer una parte de esta recreación que había con el Salmo 15 a la hora de entrar o para entrar al templo, ¿no? La ubicación era una puerta al templo,
los feligreses preguntaban al sacerdote sobre los requisitos para la admisión. Y esta era una pregunta relacionada con la naturaleza y el carácter de la persona que desea entrar en la presencia de Dios. Después respondía el sacerdote precisando los requisitos y el intercambio de esta conversación pues concluía con una bendición. Es muy interesante notar que también tenemos a un erudito que nos señala que el Salmo 15, en estos requisitos que se hablan de o que se refieren a los requisitos de entrada a los que le pregunta la persona que quiere entrar, el Señor, Él decide quién puede presentarse ante Él. Sin embargo, es un orador sacerdotal o representante quien responde en el nombre del Señor desde el interior de la entrada del templo. Entonces, a pesar de que tenemos el Salmo 15 de esta manera, y el Señor es quien decide quién puede entrar o no, no lo hace Él directamente, sino a través de un orador sacerdotal, quien decide si puede entrar o si es apto de presentarse o de entrar en la presencia de Dios. A modo breve, ¿no? de introducción histórica, es importante mencionar dos cosas aquí. Una, hay una comparación entre el material o lo que tenemos en Apocalipsis, en específico los capítulos 21 y 22, con Lucas 13, porque si ustedes prestan atención, durante Lucas 13 hay una discusión de la salvación personal. El Salvador afirma que nuevamente vendrán gente desde los 4 puntos cardinales ingresando al reino de Dios, lo cual nuevamente puede ser una referencia al cubo, ¿no? Vienen de los 4 puntos llegando y al trono de Dios nuevamente, al reino que se sugiere como un trono. Además, también Jesucristo, por ejemplo, indica que habrá una puerta de entrada en el reino y las personas entablarán una conversación con un guardián y se les informarán los requisitos de entrada. Nuevamente, esta alegoría que tenemos en Lucas 13 también nos hace recordar precisamente el templo, ¿no? Los requisitos de entrada y nos sugiere nuevamente el lugar santísimo. Entonces, sin embargo, el paso por la puerta no será automático ni será fácil, ¿no? Como mismo Lucas 13:24 nos dice, cuando no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Implica que hay un esfuerzo, que hay algo que hacer para lograrlo. Y de hecho, en esta figura que yo les muestro, la Iglesia Católica todavía conserva parte de esto. Golpean con un pequeño mazo en la liturgia para la entrada, ¿no? Golpea con este pequeño masillo 3 veces la puerta y se recita el Salmo 24, que es un antiguo texto, como ya lo había mencionado, de entrada al templo israelita. Y esta ceremonia del triple golpeteo y la citación del Salmo se remonta a, a los primeros cristianos en un periodo muy temprano, ¿no? Entonces, si a ustedes les da curiosidad, les invito precisamente a que puedan estudiarlo, en específico Lucas 13 del 22 al 30, con los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis, y verán estos paralelismos que hay entre ambos libros. Entonces, ¿por qué es importante? Nuevamente, vimos que hay estos 3 atributos que se van a pedir como requisitos para poder entrar al lugar santísimo o acceder al trono de Dios, ¿no? Y nuevamente tenemos aquí, el primero de ellos es la justicia, porque estos a su vez también tienen una representación, así como el arca del pacto de la alianza representa el trono de Dios y esta tiene atributos y para entrar se requieren estas virtudes que estaban en los salmos que mencioné anteriormente. Tenemos aquí, por ejemplo, el principio, la virtud o la justicia, que el Salmo 118 dice llamar a las puertas de la justicia. En Isaías 28:17 dice, y pondré el juicio a medida de cordel y a nivel de justicia. Entonces, aquí vemos cómo la justicia se utiliza o utiliza estos simbolismos de plomada que se utilizaba para medir o para tenerlo todo listo, ¿no? Y de hecho, en la liturgia de entrada al templo, el Salmo 118 también nos dice que la puerta del templo se llama específicamente la puerta de la justicia, ¿no? Entonces, existe a veces cierta discrepancia entre los académicos sobre la identidad exacta del instrumento utilizado por el Señor para el juicio, porque utilizaba un instrumento,
Estas dos imágenes que les muestro, esta que está aquí, la que se ve con negro y la cosa que cae, y la otra que está con escuadra, son precisamente las que, como están en disputa, pero se usaba una plomada, que es el instrumento era incluso egipcio que se utilizaba para medir el tiempo con una línea de nivelación, todavía es el mismo, ¿no? Y el trozo de cuerda con el cordón. Entonces, esto precisamente es como se representaba la justicia con esta escuadra. Y también tenemos, aquí les pongo una imagen de los primeros cristianos que si ustedes ven en sus ropas sacerdotales tenían nuevamente igual esta pequeña escuadra. también como conocido como Gamaliel. Tenemos aquí la parte de la verdad y el poder, que nuevamente tenemos referencias en el Salmo 15:2, en Isaías 16:5, donde dice: y establecerá el trono de misericordia y sobre él se sentará con fidelidad el tabernáculo de David, quien juzgue y busque juicio y apresure la justicia. Tenemos el Salmo 8:9, que dice: oh Jehová, Dios poderoso de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Y en Proverbios 8:27 tenemos que cuando formaba los cielos, allí estaba yo cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Entonces tenemos aquí otro instrumento que representaba este atributo, que es el compás, ¿no? Entonces el texto nuevamente de entrada del templo del Salmo 15 combina este concepto de la verdad con el corazón de una persona, mientras que tenemos el primer libro de Reyes que utiliza las palabras como caminar en verdad con todo el corazón, que es un requisito divinamente mandado para quienes ocupaban el trono real del antiguo Israel. Esto lo tenemos en Primera de Reyes 2:4 y en Isaías 16:5, que es la que les acabo de leer. Y de hecho el Salmo 86:11 también nos menciona que el rey israelita proclamaba que caminará en la verdad de Dios. Entonces, tenemos nuevamente para este atributo, el compás es lo que lo representaba. Por último, tenemos la rectitud. Para esto tenemos el Salmo 15:2, tenemos el Salmo 40:13, donde dice que los rectos morarán en la presencia. Y tenemos Isaías 3, perdón, Ezequiel 43, donde dice que el cordel de lino en su mano y en una caña de medir, y él estaba a la puerta. Tenemos Apocalipsis 11:1, donde dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, ¿no? Entonces, esta imagen de Ezequiel es de hecho interesante porque se une este bastón o con una imagen de la cuerda y ambas se mencionan en la puerta del templo israelita. Y cuando el profeta Ezequiel, el cual hay que recordar era sacerdote del templo, recibió un modelo visionario del santuario del Señor, se encontró con un ángel en la entrada del templo, y de esta entrada parecía haber servido como una estación de guardia, y por lo tanto era más o menos equivalente a la puerta del tabernáculo velado, con querubines bordados sobre ella, que fue lo que les mostré al principio. Y el ángel que se encontró con Ezequiel sostenía dos objetos: un cordón o una cuerda de lino y una vara, un bastón de medición. Esto lo encontramos en Ezequiel 43 y es la imagen que tenemos aquí. Y la vara hay que recordar que se usaba para medir distancias cortas, mientras que la cuerda medía las distancias más largas. Y se debe tener en cuenta que en la antigua Mesopotamia el motivo del bastón y el anillo, que en algunos casos eran identificados como el bastón y la cuerda, es interpretado por varios académicos como herramientas de levantamiento de líneas rectas, ¿no? O herramientas para establecer la rectitud de las fundaciones. Entonces, ideológicamente, se dice que una deidad interactuaría con el rey mesopotámico terrenal para que pudiera guiar la tierra rectamente. A través de los monumentos mesopotámicos se representa a una deidad entregando estos objetos antes mencionados al rey terrenal, y se cree que por algunos escritores que estos dos objetos
significaban el reinado justo y santificado por los dioses. Entonces, esto era obviamente en la cultura mesopotámica, pero tiene mucha relevancia porque Ezequiel nuevamente lo retoma. Entonces, igual era un requisito como para los reyes estas virtudes y la rectitud o esta vara o este hilo también nos servían precisamente para representar eso. Entonces hay que recordar, es el cubo, este lugar donde se conecta lo sagrado con lo divino, el trono de Dios, estos atributos que se nos piden para poder entrar a la presencia de Dios y cómo cada uno de ellos tiene su representación, la rectitud con la vara, la verdad y el poder con el compás y la justicia o la virtud con la escuadra. Y que estos, como lo había mencionado, la justicia, la verdad y la rectitud, que es lo que se nos pide para entrar en el lugar santísimo o estar ante el trono de Dios. Y bien, una vez conocemos cuáles son los requisitos, debemos recordar que cada uno de nosotros es llamado a ser rey y sacerdote, tal como lo establece Apocalipsis 1:6. Y este de ser rey y sacerdotes significa entrar en la presencia de Dios y ser de la estatura y de la rectitud que Dios tiene. Entonces, esas tres virtudes de las que habló Javier son requisitos para cada participante del templo y seremos medidos y protegidos por esas virtudes. Ahora bien, el Señor desea que haya en su pueblo reyes y sacerdotes. Y para ello el Señor ha establecido que podamos tener algunas identificaciones con nosotros que nos recuerdan nuestro llamado para ser reyes y sacerdotes. Y una de ellas tiene que ver con la mano en forma de cuenco o taza. Y esta fue una figura importante y relevante en las antiguas ceremonias del templo en Israel. Y el incienso o libanum era usado de diferentes formas y ese se presentaba a los altares. Para ello había unos incensarios y para alimentar a esos incensarios había unas manos en forma de cucharas que eran los que alimentaban a esos incensarios. Estas manos representaban la participación del sacerdote en el templo y podemos verlas como requisitos para la adoración, tanto en Éxodo como en Números, y aunque allí hablan de la cuchara, se refiere a esas cucharas en forma de manos. Entonces, en hebreo, a la cuchara se le conoce como kaf. Esta palabra es la misma para el origen de nuestra letra K y también tiene nombre de asociación con los vasos canópicos que utilizan los entierros ceremoniales de los egipcios, donde se guardan las partes que se consideran sagradas o que la persona debe de tener para entrar a la presencia de Dios, con esta misma idea de kaf. Y literalmente significa un nicho de la mano o la mano en forma de hueco. Y de acuerdo con algunos eruditos, allí donde encontramos la palabra consagrar en la Biblia, debíamos de traducirla por la palabra de llenar su mano con incienso. Entonces tenemos en Éxodo 20, 29, 33, dice, y comerán aquellas cosas por las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Y en el templo el sacerdote evidentemente estaba parado con la mano en forma de hueco, listo para recibir algo que les sería dado. Y eso generalmente pues era incienso. Sin embargo, como sabemos, tanto en Apocalipsis como en Doctrina y Convenios 130:11, lo que recibiremos en el futuro será la piedrecita blanca o el urim y tumim, y con ello un nuevo nombre escrito en ella. Entonces, aquí vemos la asociación entre esta simbología sacerdotal, su relación con el incienso, su adoración con presentarse ante Dios como sacerdote, y además para poder recibir de Dios esas ordenanzas. Y tenemos en los testamentos de los 12 patriarcas el texto de Leví que resume el pensamiento judeocristiano de lo que es convertirse en rey y sacerdote. Ese texto dice así: levántate, cúbrete con la vestidura sacerdotal, la corona de la justicia, el pectoral de la sabiduría, el manto de la verdad, la diadema de la fe, la mitra del signo y el efod de la profecía. Cada uno de ellos lleva un objeto, me lo colocaron y me dijeron, desde ahora eres sacerdote del Señor, tú y tu descendencia para siempre.
El primero me ungió con óleo sagrado y me dio el cetro del juicio. El segundo me lavó con agua pura, me alimentó con pan y vinos sacratísimos, y me cubrió con un vestido santo y glorioso. El tercero me tocó con paño de lino parecido a un efod. El cuarto me ciñó con un cinturón de color semejante a la púrpura. El quinto me dio una rama de fecundo olivo. El sexto me rodeó la cabeza con una corona. Y el séptimo me ciñó con la diadema sacerdotal. Me llenó además las manos de incienso para oficiar ante el Señor. Entonces, como vemos, pues esta simbología asociada con el templo tiene que ver con nuestra ordenación sacerdotal. Precisamente para considerarse iguales ante el Señor, la iconografía de la antigüedad asociaba que el rey y los participantes de las ceremonias del rey tenían que unirse con la divinidad a través de un abrazo sagrado. Entonces, el rey celestial, a través de ese abrazo y de ese saludo que se daban, le concedía al depositario el ser su hijo y con ello le otorgaba todos sus poderes y dones. Esta misma tradición pasó al cristianismo y fue representado en bastantes iconografías y también en las escrituras para representar el carácter sagrado de darle la mano al Señor y ser abrazado por Él. Entonces, a este uso de la mano derecha, para reconocerse, se le conoce como dioxis o dextrarum iuntio, o el sagrado apretón de manos. Y así era conocida por los primeros cristianos y se usaba tanto para representar en el matrimonio cuando eran casados, se daban este saludo sagrado y simbolizaba la fidelidad y el poder de la divinidad otorgados a los contrayentes. Y hay algunas escrituras relacionadas con esto y podemos leer, por ejemplo, en, en Gálatas 2:9, la forma en que el apóstol Pablo y Bernabé son reconocidos como iguales y cómo se utiliza la misma iconografía de columnas asociadas con el templo para transmitir esta idea de autoridad y de sacerdocio. Dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y Isaías 42:6-7 nos recuerda cómo el Señor nos llama a través del velo y nos permite ser llamados o considerados justos. Y dice así: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Entonces, en esta iconografía que tenemos aquí, es una iconografía medieval, está una viuda que está pasando por el ángel bueno y este ángel bueno le da la mano o la reconoce a través de la mano y entonces ella puede, después de haber cruzado esta estrecha puerta, participar de sus bendiciones en el reino celestial. Tenemos igual el Señor es representado en algunas ceremonias y ya uniendo toda esa simbología de la que ha hablado Javier, en el sacrificio tenemos a Abel, que es el que tiene aquí el cordero, a Isaac y Abraham, que es el que está vestido de blanco y presentados, y con la mano extendida desde el velo, el Señor habla a estos participantes y quien está enfrente de esta participación es Melquisedec, quien está ofreciendo la comunión, la Santa Cena, y aquí el Señor extiende y se corre el velo, que si se dan cuenta tiene algunas gamalias, algunos signos en forma de escuadra, y también tiene estas mismas gamalias representadas en el altar. La combinación a veces de la escuadra y del compás da como signo la cruz misma, que es la unión de estos principios que Javier ha hablado de rectitud, justicia y de santidad ante el Señor. Entonces, en este resumen de ordenanzas, finalmente los participantes de los sacramentos ante el altar pueden ver el velo recorrido y el Señor ofreciéndole su mano, aceptando sus sacrificios y aceptando
las ordenanzas que ellos han recibido para que puedan morar en su presencia. Y pues la invitación para nosotros es exactamente la misma, a través de las ordenanzas del templo y a través de estos requisitos que los salmos nos recuerdan cuando nos preguntan quién subirá al monte del Señor, son los mismos requisitos que el Señor ha pedido para sus pueblos de la antigüedad y que cada uno de los símbolos que nosotros utilizamos como cristianos y como santo de los últimos días proceden de esas ordenanzas que el Señor reveló a Moisés y que a través del profeta José Smith han sido restauradas. Muchas gracias, hermano. Aquí compartimos nuestra bibliografía y, y pues estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, Javier y Juan. Quizás yo puedo tener una pregunta. Es evidente que todo lo relacionado con el templo y la adoración en el templo está llena de símbolos o simbolismos, como han mostrado ahorita, pero vivimos en una sociedad ahora en la que toda esta riqueza relacionada con los símbolos ya no se usa, ¿no? Ya no. Bueno, en la iglesia se rescatan algunas cosas, tenemos la ordenanza de la Santa Cena, por ejemplo, pero ya no estamos tan relacionados con toda esta riqueza con los símbolos. ¿Qué podríamos hacer para reconocer que el lenguaje del templo, de Dios, de las ordenanzas, generalmente es a través de los símbolos que permiten pues una aplicación más, desde mi perspectiva, mucho más amplia a solo un momento, ¿no? Porque al fin el mensaje de Dios es eterno, ¿no? Y debe poder comunicarse a través de diferentes culturas o idiomas o etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para aprender más o aprovechar más esta oportunidad de aprender de los símbolos? Bueno, particularmente considero que cada santo de los últimos días debería de dejar de especular en alguna fuente de estos símbolos y primeramente buscarlo en las escrituras. A veces solemos buscar explicaciones fuera de las escrituras y como hemos podido ver el día de hoy, muchas de estas explicaciones, antes de recurrir a otros paralelismos culturales, los encontramos dentro de nuestras propias sagradas escrituras y desafortunadamente a veces leemos pero no entendemos. También creo que cada santo de los últimos días tiene el deber de tener una búsqueda más intensiva del el simbolismo del templo, y eso empieza por leer el libro de Moisés, el libro de Abraham, y aquellos ordenanzas relacionadas con ser lavados y ungidos como aparecen en Éxodo y en Levítico. Y como clave yo puedo decirles que si ustedes pueden un día más adelante leer Apocalipsis desde una perspectiva del templo y no desde una perspectiva fatalista o de fin del mundo, podrán encontrar mucha riqueza porque Apocalipsis es una presentación de la investidura y a veces estamos tan centrados en lo trágico, lo que va a pasar con con estos y otras cosas, que no reconocemos que allí están muchos de los signos del templo y muchas de las formas de prepararnos para participar de estos ordenanzas. Recalcar un poco lo que ya dijiste, yo creo que si no estudiamos, si no hacemos un esfuerzo intelectual y de fe, estos símbolos van a pasar desapercibidos y hasta probablemente, yo creo es muy común que nos pase, ¿no? Que muchas veces hasta sentimos que es raro la primera vez que entramos al templo, ¿no? Como, "Ay, ¿qué fue esto?". Y es porque en realidad no estamos preparados y no sabemos todo el simbolismo y toda la riqueza. Y al conocer, al estudiar, todas estas cosas se abren ante nuestros ojos y podemos ser más aptos a ser instruidos por medio del Señor, por medio de estos simbolismos, ¿no? Saber qué representan nuestras investiduras, los cármenes y todo. Es una de las razones, yo creo, por las cuales el Señor utiliza símbolos, porque nos van permitiendo, el Señor nos va revelando cada vez un poquito más y nos va abriendo nuestra perspectiva de una manera cada vez más grande. Y pues sí, solamente. Gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta.
Sí, me gustaría a mí preguntar. Sí. Yo nada más quería comentar ¿Sí me algo. escucha? Oh, gracias. Soy obrera del centro. Ah, Adelante, Cuando hermano Arturo. estos últimos meses que he ido, cuando he tenido oportunidad de estar en algún punto para recibir a los hermanos, he podido estar leyendo Moisés y la perla de gran precio dentro del templo. Y como ustedes mencionaban, realmente es muy revelador todo lo que podemos aprender de esta manera, porque la verdad para mí fue impresionante cómo ver muchas de las palabras que están dentro de Moisés, pues nosotros las escuchamos dentro del templo. Entonces, para mí fue algo muy bonito, muy confirmador en cuanto a las verdades del Evangelio, de la Iglesia y de las ordenanzas que hacemos en el templo. Entonces, pues sí, quería comentarles que sí es importante que leamos este libro, porque la verdad trae cosas que nos ayudan a comprender mejor todos los simbolismos y todo lo que el Señor quiere que aprendamos. Gracias. Gracias. Ahora sí, ¿quién hola. estaba hablando hace rato? Sí, Ah, sí, Arturo, Arturo perdón. Hidalgo. Nada más, gracias por la charla. Y no sé si me podían repetir, perdón, me perdí. Había una escritura, supongo que en el Antiguo Testamento, donde hablaba casi iba describiendo ahí la ropa, diciendo el manto de la rectitud, la corona de esto. Iba como que describiendo mucho de la ropa y se me hizo bastante interesante y creo que nos puede ayudar o fortalecer ahora que estemos por ahí. Espero no haberme Este texto es perdido. el testamento de los 12 patriarcas, es el testamento de Leví. Es un texto que está dentro de la tradición enoquita, dentro de la tradición de los textos de Enoch, y es un texto que es una mixtura entre creencias y tradiciones judías y los primeros cristianos. Entonces, en este texto, que es un texto no canónico, pero Correcto, correcto. sagrado para judíos como para los primeros cristianos, precisamente tienen esta forma en que la idea de investidura la puedes encontrar también en los textos. Enoc también es investido de la misma manera y es llevado ante la presencia de Dios, y en algunos textos aparece con el nombre de Metatrón y en otros textos se le da el nombre de Jehová el menor, y se sienta a la diestra de Jehová y es sentado igual en un trono y es admitido en el consejo de los dioses para poder ejercer la rectitud, la justicia y el juicio sobre los hombres. Entonces, toda esa tradición de los textos de Enoch, incluyendo este libro de Leví que forma parte del testamento de los 12 patriarcas, contienen elementos que nos pueden dar una imagen o una representación de lo que creían y vislumbraban tanto los judíos como los primeros cristianos. Se llama el testamento de los 12 patriarcas y ese es el parte del testamento de Leví. En este libro, el testamento de los 12 patriarcas, que es un libro que está entre el Nuevo y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por ahí está históricamente. Cada patriarca presenta su testamento o su revelación para su descendencia, y Leví particularmente tiene este texto. Y este texto muy similar aparece en los libros de Enoch y en otras tradiciones judías y cristianas. Muy interesante. Gracias, muchísimas gracias. Igual ahí, lo que yo les recomendaría igual, para que puedan ver esto, vean la coronación del rey Carlos, que acaba de ocurrir. Y si ustedes lo ven, hay una unción, se siente en el trono, recibe una vara, recibe ciertos simbolismos. Y si ustedes lo ven, también es una investidura. Léanlo, estudien. Si saben inglés, bueno, ya está. Si no, busquen la traducción, véanlo. Vean todo el proceso que hay y es también algo muy similar. En América, Nefi, y que habla acerca del templo que se hace en América. ¿Ustedes han podido relacionar a los vestigios de las pinturas de este tiempo precolombino para que
con la relación del templo, porque aparecen cosas como mantos, aparecen cosas como señas y aparecen cosas como lo que usted estaba mencionando. ¿Lo han podido relacionar? Bueno, yo particularmente tendría mucho cuidado de tratar de relacionar elementos mesoamericanos con el libro de Mormón. Y lo digo así porque buscamos correspondencias, pero a veces nos enfocamos en la idea de buscar evidencias y creo que por ahí la ruta no es suficiente. He visto en algunos blogs, en algunos sitios de hermanos que relacionan algunas figurillas o vestiduras con el templo, pero generalmente desconocen el contenido de estas tradiciones mesoamericanas, desconocen la religión mesoamericana, y cuando uno se acerca directamente a lo que representan esas figuras, muy poco o nada tienen que ver con nuestra idea del templo. Pues yo sí invitaría a tener más cuidado con tratar de relacionar pirámides, sitios, figuras, dioses, incluyendo Quetzalcóatl y demás cosas, con el libro de Mormón. El libro de Mormón tiene otra ruta para investigar. Yo creo que eh, Ok, hay muy bien, muy bien. elementos rituales que sí se comparten entre culturas. Le recomendaría leer el libro de Templo y Cosmos de Hugh Nibley. Hay ciertos patrones que tal vez se comparten, pero si dijera, mira, esto de Mesoamérica con esto no, comparto lo que Juan dice. Le sugiero que en nuestro canal Hoja del Olivo pueda ver, tenemos una serie un poco larga, pero es de 7 episodios de la restauración y la apostasía, sobre todo la apostasía, y ya abordamos un poco de por qué a veces es peligroso tratar de encontrar estos paralelismos en todo, pero cómo debemos de tener una visión amplia de enriquecernos y de, como decía Brigham Young, el mormonismo es encontrar y reclama cualquier verdad donde quiera que la encuentre, ¿no? Muy bien. Bueno, Sí. yo lo comentaba porque sí hay algunos blogs que hablan acerca de eso, ¿no? Algunos hermanos relacionan, algunos hermanos que tienen conocimiento de arqueología, pues esto parece esto parece el otro, esto parece aquello. Entonces, por eso era mi pregunta. Sí, generalmente hemos platicado incluso con algunos hermanos que muchos de ellos son aficionados a la arqueología o no tienen un estudio académico serio sobre estos temas. Conocemos directamente a algunos que sí son arqueólogos y que trabajan de una manera más detallada con el mismo, y ellos mismos han preferido evitar este tipo de paralelismos. Lo que sí, como dijo Javier, hay que recordar que como seres humanos hay patrones en toda la humanidad que se corresponden independientemente de la tradición o de la fuente de la que procedan, porque efectivamente los seres humanos seguimos ciertos patrones que son universales. Ok, muchas gracias. Excelente consejo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, presidente. Gracias, hermano Javier y hermano Juan. Pues vamos a finalizar, si no hay algo más, esta reunión, agradeciendo de antemano a los que se conectaron y esperando que podamos tener más reuniones de este tipo que nos permitan fortalecer más nuestra fe y que permitan que también aprendamos cosas tan interesantes y sobre todo que nos permiten recordar lo que ya sabemos y pues el poder tener en mente siempre, como dice el presidente, el templo en nuestra vida, como dice el hermano Juan también, ¿no? Que podamos ver el templo como el lugar seguro a donde queremos llegar y pues que esto permita atraer las bendiciones celestiales a nuestra vida cotidiana.